les raons, els arguments del sector del comerç, tenim nosaltres a Rafael Torres, president de Confecomerç, que aglutina comerços d'Alacant, València i Castelló. Senyor Torres, molt bona nit. Vostès no estan d'acord en aquestes mesures restrictives y diuen que no son la solución. Evidentemente tiene razón, no son la solución porque no somos el problema. Es decir, se ha demostrado, no ya estas últimas semanas, sino a lo largo de toda la pandemia, que el comercio, y concretamente el pequeño comercio, nunca ha sido ninguna fuente de contagio en absoluto. Es básicamente porque los formatos son pequeños, los aforos son pequeños y por tanto es muy controlable y todo el mundo cumple absolutamente las medidas, nadie se quite la mascarilla y son entornos que se han demostrado seguros. Por tanto, este tipo de medidas que van encaminadas, por un lado, a reducir los horarios, ahora tendremos que cerrar a las 6, y por otro, a reducir el aforo que estaba establecido en un 50% y ahora lo han dejado en un 30%, al final no va a generar ningún beneficio a nivel sanitario, porque no es el problema, insistimos, y sí que va a poner en riesgo un modelo económico que creo que tenemos que hacer lo contrario, en vez de atacarlo, intentar protegerlo, porque no somos un problema sanitario, però sí que vamos a ser un problema econòmic. Molt bé. Parlen de caiguda en picada en les xifres de facturació i per això, entre altres raons, volen mesures econòmiques complementàries, un pla de rescat. Bueno, es que es un sector que digamos, tiene algunos subsectores dentro. Todo aquel que tenga que ver con equipamiento personal, es decir, por hablar de manera más sencilla, moda, complementos, etcétera, lleva unas caídas cercanas al 60% en el nivel de actividad. Al igual que, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con equipamiento del hogar, pues está aguantando un poquito mejor el tirón. Pero está claro que ya hemos cerrado más del 15% de los negocios y que en el plan que se ha lanzado de rescate de los sectores más afectados estamos absolutamente perplejos e indignados viendo que el comercio ha sido absolutamente olvidado una vez más. Es decir, está la hostelería, que debe estar, está los hoteles, que deben estar, está el ocio nocturno, que también debe estar, está muy afectado, pero ¿dónde está el comercio? ¿Por qué se han olvidado el comercio? Entonces, al final, si no podemos pues agarrarnos a los ERTE, porque no estamos cerrados y por tanto no podemos beneficiarnos de eso, y el gobierno autonómico ha pensado que ya tenemos ayudas suficientes o que estamos de manera, no sé, económica ya bien, que estamos saliendo de la crisis, cuando es absolutamente incierto, pues la verdad es que esperemos que se replanteen esa alternativa y nos metan en el programa. Gràcies, senyor Torres, per atendre. A ustedes. Bé, no, aquestes restriccions no afecten sols al comerç, sinó també